Hola, mi nombre es Azucena Osorio y hoy vamos a hablar de diarrea, vómito y fiebre. Y los puntos a tratar tenemos objetivos, introducción, epidemiología, etiología, enfoque diagnóstico, enfoque terapéutico y conclusiones. Respecto al tema que me corresponde y los puntos que allí aparecen en cuanto a definición, podemos decir que diarrea se considera al aumento de deposiciones al día 3 o 4 veces o más. Son flojas o líquidas o también algunos establecen en un peso de 200 a 250 gramos de peso en 24 horas según el tiempo de evolución. Lo clásico que hace tantos años tenemos en cuenta: diarrea aguda es aquella que dura hasta 14 días y diarrea persistente dura entre 15 y 30 días. Y diarrea crónica definitivamente la que dura más de 4 semanas. Desde el punto de vista epidemiológico, la incidencia anual es de 0,1 a 3,5 casos por persona por año y los países desarrollados hay mucha menos incidencia. Por supuesto sería el 0,1% versus lo que ocurre en nuestros países en vía de desarrollo. En Estados Unidos se estiman unos 179 millones de casos de diarrea aguda por año, de los cuales 48 millones son por el CDC y tienen una clara relación por alimentos. Definitivamente los factores ambientales juegan un rol muy importante, incluyendo por supuesto lo más sencillo del mundo y lo que tanto estamos recalcando ahora mismo ante esta pandemia, que es el lavado de manos y la trata adecuada de agua y alimentos. Y fíjense ustedes que no hay mayor diferencia cuando evaluamos las causas en diarrea aguda en países en vías de desarrollo y lo que ocurre en países desarrollados. Básicamente los alimentos son los principales contaminantes y en todos hay una gran variedad tanto de carnes, legumbres, pescados, vegetales, etcétera, que pueden estar implicados, contaminados y nos pueden llevar a un cuadro de diarrea aguda. Podemos, en este sentido, para hacer más sencilla la exposición, clasificar diarrea inflamatoria o disentérica y la diarrea no inflamatoria o acuosa. En la primera habitualmente hay deposiciones con sangre, moco o pus que afecta ilio, terminal y colon. Se caracteriza por una frecuencia elevada de las deposiciones, pero con muy poco volumen y suele acompañarse de pujo y tenemos dolor rectal, abdominal y fiebre. Y en contraposición o a diferencia en los cuadros de diarrea acuosa, primero que son los más frecuentes, alrededor del 80%, los cuadros diarreicos agudos están en este grupo. Tenemos las heces, que son líquidas de volumen variable y en ocasiones de importante volumen, sin sangre, moco ni pus, y suele haber escaso dolor abdominal. La fiebre es infrecuente y en la mayoría de los casos suelen ser autolimitadas. Para puntualizar, las infecciones virales son la causa más común de diarrea acuosa en la población. En este punto quiero matizar el hecho de que existen varios escenarios clínicos. Pues por supuesto que la diarrea infantil no es mi tema en el día de hoy, pero todavía cobra un número muy importante de muertes en el mundo. Se calcula que 1,5 millones de niños anualmente mueren en el mundo por causa de diarrea aguda y la mayoría en países como el nuestro. Y tenemos el otro escenario, que es el paciente adulto, el cual lo podemos clasificar en el adulto inmunocompetente y el adulto inmunocomprometido. Y en el día de hoy yo quiero hablarles del adulto inmunocompetente. Desde el punto de vista etiológico, los virus, bacterias, hongos y parásitos son la etiología infecciosa, pero pues no olvidemos que un subgrupo de pacientes con diarrea aguda pueden tener como causa fármacos. Es muy importante el detalle de toda la medicación que toma el paciente, tóxicos u otros factores que nos llevan a las infecciones bacterianas.
Las infecciones bacterianas suelen estar relacionadas con viajes, con morbilidad, pero también con alimentos. Y en este sentido queremos enfatizar la diarrea en el adulto como adquirida en la comunidad o algunos le llaman la diarrea del viajero. Y la enfatizamos en personas que viajan de países desarrollados a países en vías de desarrollo. Pero también se da en personas que se trasladan en nuestro mismo territorio a zonas de nivel de higiene, a otras zonas deprimidas o rurales donde la calidad del agua y la higiene pueden estar comprometidas. Em, en mi investigación pude encontrar que según la etiología, la diarrea no inflamatoria, habitualmente viral, acuosa, es raro que sea bacteriana. Dentro de su fisiología, la más importante es que estas, la mayoría son secretorias. Los pacientes no presentan fiebre y hay vómitos. La mayoría de las veces en el caso de diarreas virales se presentan a las 24 o 48 horas en contraposición o a diferencia de las diarreas por toxi que es infección alimentaria donde a las 2 o 4 horas se presentan los cuadros de vómito y este hecho clínico nos puede ayudar a hacer la diferencia. En cuanto a la diarrea inflamatoria, habitualmente es bacteriana, pero puede ser parasitaria. También en la mayoría de los casos puede ser discrusión de la mucosa e invasión tisular y los pacientes suelen tener fiebre y dolor abdominal. Cuando evaluamos pacientes con diarrea aguda es muy importante establecer estos criterios: tiempo de evolución, las características de inflamatorias o no inflamatorias, de acuosas o disentéricas. Es muy importante la asociación con el tiempo de haber consumido alimentos, sobre todo pues para establecer intoxicaciones y por supuesto dentro de la evaluación del examen físico. Lo más importante es establecer el estado de hidratación del paciente. Para resumir, dentro de la historia clínica debemos tener en cuenta lo siguiente: el inicio, la duración, la severidad y la frecuencia de las deposiciones que debemos establecerlas. También las características, el estado de hidratación, la presencia de vómito o no. Y muy importante, si hay fiebre o sangre que habitualmente nos orienta a un compromiso bacteriano invasivo. En el examen físico tenemos dos puntos muy importantes: la evaluación que ya hemos mencionado, el estado de hidratación y lo principal, el examen de evaluación abdominal y rectal que se debe aplicar en la mayoría de estos pacientes teniendo presente algunas enfermedades abdominales como abdomen agudo, incluso peritonitis, pueden cursar con un cuadro de diarrea que puede ser de alguna manera a veces no orientarnos bien los cuadros clínicos. Los principales factores pronósticos ha sido la edad, por encima de 65 años, según un estudio muy importante se estableció con un número de pacientes muy alto y se encontró que el 80% de pacientes que fallecen por diarrea aguda tienen más de 65 años. Por supuesto que la comorbilidad también, pues ya sea renal, pulmonar, hepática, es un ingrediente que empeora o ensombrece el pronóstico de estos pacientes. La evaluación hemodinámica cuando hay un compromiso severo, el hecho de que haya disenteria y la fiebre por encima de 38,5 y la severidad, habiéndose establecido que los pacientes con severidad leve a moderada son aquellos que tienen que modificar de alguna u otra manera sus actividades diarias cotidianas y los pacientes con afectación muy severa son aquellos que prácticamente están incapacitados por un cuadro diarreico agudo. Entrando al punto del diagnóstico, pudiésemos decir que en diarrea acuosa leve a moderada los test diagnósticos no están indicados y la mayoría de los pacientes adultos con diarrea aguda están en este subgrupo y de hecho algunos pacientes ni siquiera acuden a una consulta médica y con remedios caseros o productos comerciales manejan su cuadro teniendo una muy buena evolución. ¿Y cuándo están indicados los test diagnósticos?
cuando tenemos evidencia de deshidratación, fiebre persistente, rectorragia, o son pacientes inmunosuprimidos, o la diarrea adquirida durante una estancia hospitalaria y cuando están en guarderías, cárceles y ante cuadros de brotes infecciosos, habitualmente son bacterianos. Desde el punto de vista diagnóstico, también hemos tenido toda la vida los métodos convencionales como son el cultivo, la microscopia, las tinciones especiales, los test de antígenos fecales y la determinación de huevos y parásitos. La mayoría de estas técnicas diagnósticas en buena medida dependen de la habilidad y de la experiencia del microbiólogo implicado en el caso que estamos llevando. Sin embargo, desde el 2014 en Estados Unidos y a través de empresas biotecnológicas se han impuesto unos métodos modernos utilizando PCR o metagenómica para identificar respecto al RNA de múltiples bacterias, virus y parásitos que han facilitado de una manera importante la identificación del germen casual. En esta gráfica les muestro un poco el resumen de los tests más utilizados clásicamente cuando hay fiebre y leucocitos. Rectorragia es habitualmente pedirlo. Los leucocitos o lactoferrina tienen incluso mayor sensibilidad que los leucocitos para la identificación de una diarrea inflamatoria. Los métodos de cultivo tradicional que tienen el inconveniente que te dan los resultados a las 48 o hasta 72 horas máximo cuando el paciente ya ha tenido una evolución, pues para bien o para mal. Tenemos también huevos y parásitos, los test de sangre oculta genesis, las toxinas del Clostridium ante las sospechas de esta entidad y en casos excepcionales pues la endoscopia. Estas son algunas de las cuales se recomiendan y se incluyen en un cultivo en materia fecal, sobre todo cuando hay una alta sospecha de un germen bacteriano y pacientes inmunosuprimidos. Tenemos algunos como por ejemplo VIH, infección nosocomial y brotes epidérmicos. En resumen, los métodos moleculares son los que acá aparecen. Por lo menos hay 5 métodos. Tenemos el Lumines, que como dato importante detecta hasta 15 patógenos, incluyendo bacterias, virus y hongos, y el tiempo promedio es excelente. En 4 o 5 horas ya tienes identificado cuál es el germen agresor y tenemos algunos tenemos como el Hologic, el Biohire y el Nanofer. Y el más usado es el Lumines. Tenemos en cuenta que es el más común. La endoscopia rara vez es ordenada en un paciente con diarrea aguda, sobre todo si tenemos sospecha de tuberculosis. En este caso, no preparar el colon ni hacer una sigmoidoscopia que puede permitir un diagnóstico pronto de esta enfermedad habitualmente grave. En algunos casos es enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo cuando el paciente está debutando y excepcionalmente cuando un paciente con cáncer de colon debuta con un cuadro diarreico agudo. Se diría y podríamos dividir la etidad en 3 modelos. El primero, la infección viral, como ya hemos visto, es la más frecuente. Si el cuadro es de leve a moderado, no hacemos estudios diagnósticos ante la sospecha de este. El segundo, toxión alimentaria, como hemos visto, la importancia o presencia de vómito. Dependiendo de la severidad, podríamos optar por estudios diagnósticos. Y definitivamente las formas bacterianas o parasitarias, que es la tercera, y presenta fiebre, rectorragia moderada, severa, y sí requiere estudios. Estas recomendaciones o esta investigación fue realizada en una guía que nos dice que los estudios diagnósticos geneses deben ser realizados en pacientes con disentería moderada severa y con síntomas de más de 14 días de evolución, con el propósito de establecer la etiología, y que los métodos tradicionales de diagnósticos como cultivo, microscopia, etcétera, suelen fallar
para revelar la etiología en la mayoría de los casos de infección diarreica aguda. Y si están disponibles, se aconseja entonces utilizar estos nuevos métodos moleculares independientes de cultivo. Y el tercer y último punto es que en general en cuadros de diarrea infecciosa aguda no se recomiendan los antibiogramas porque no suelen ser útiles y dan en ocasiones resultados imprecisos. Para concluir con mi explicación, puedo decir que el manejo de estos pacientes debe ser con la rehidratación, que puede ser oral y en los casos severos por vía endovenosa. Las terapias antisecretoras, el uso de antibióticos que estén indicados y los probióticos que se han visto más útiles en los casos de diarreas infantiles y un poco menos útil en diarrea aguda del adulto. Lo que más se utiliza son los probióticos, prebióticos y esta combinación se recomienda su uso en adultos, sobre todo cuando es una diarrea inducida por antibióticos o en la prevención de la diarrea cuando estamos administrando un esquema antibiótico. Los antisecretores son básicamente el succinilacto del bismuto y la loperamida. El succinilacto de bismuto es muy importante tener en cuenta no darlo en pacientes que tengan alergia a los AINES y advertir sobre la coloración oscura de las heces durante el tratamiento. Esto tiene efecto el bismuto antisecretorio antidiarreico y la dosis es de 2 tabletas iniciales y 2 tabletas cada hora con cada deposición y un máximo de 4 gramos en 24 horas. La mayoría de los pacientes con una dosis de la mitad de 4 gramos, o sea que con 2 gramos, obtienen una buena respuesta. Tenemos la loperamida que tiene doble efecto antidiarreico. Por una parte produce contracción segmentaria del intestino, cosa que incrementa el tiempo de contacto del líquido intraabdominal de la mucosa, facilitando la absorción. Y en segundo lugar inhibe la calmodulina que está implicada en la secreción de la mucosa intestinal. A la luz la dosis de la loperamida es de 4 miligramos iniciales sin pasar de 8 miligramos en 24 horas. En cuanto al uso de antibióticos, tenemos que aplicarlo cuando identificamos una patología o tenemos una alta sospecha clínica de ella. Los más usados son las fluoroquinolonas, la rifaximina y los micrólidos. Pero debemos tener en cuenta una situación y es que los antibióticos se relacionan con el Clostridium y que algunos pacientes en estado general desarrollan una diarrea persistente y hay que sospechar esta posibilidad en ellos. Y lo otro es el síndrome hemolítico urémico, claramente identificado en pacientes que en brote de infección por toxinas producen este cuadro muy grave. También debemos tener en cuenta la hidratación, como ya les había hablado, mucha agua, líquido, zumos de té, manzanilla y muy importante no forzar la ingesta de comida, comenzar con una dieta suave en pequeñas cantidades, que arroz, puré, zanahoria, plátano, manzana, y ir aumentando las cantidades conforme el organismo vaya tolerando la comida. Y esperar 2 a 3 días antes de una dieta normal después de haber presentado un cuadro de diarrea y muy importante evitar grasas, salsas y comidas picantes. Muchas gracias por su tiempo y espero que haya sido de su agrado mi exposición.